Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y entramos en 2026 y continúa esta serie de Obelix y compañía en la que hablamos acerca de todo lo relacionado con las aventuras de Asterix y Obelix, las clásicas de Goscinny y Uderzo, también las que continuó después el propio Uderzo tras la muerte de Goscinny, y también, pues en algún momento, tendremos las continuaciones más actuales, que, bueno, en el 2025 llegó al mercado Asterix en Lusitania, pero no es de esa de la que vamos a hablar en esta ocasión. Pero lo primero que tenemos que hacer es dar la bienvenida, como siempre, a alguien que ustedes conocen en redes sociales como Obelix 2.0, que es nuestro amigo Carlos Martín. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido al programa una vez más y es un placer estar contigo un año más. Hola, Antón, muchas gracias. Feliz año también a todos y voy a decir buenas tardes o buenos días, depende de cuando la gente escuche esto. Sí, la verdad es que estamos en un nuevo año y vamos a hablar de un tipo de álbum un poco diferente, que es la Odisea de Asterix, en el original francés, l'Odyssée d'Astérix. En diferentes lenguas hubo diferentes traducciones del título, pero la castellana es La Odisea de Asterix. Es un álbum de 1981, muy cercano al momento en el que yo nací. Y pues lo primero que me gustaría preguntarte, Carlos, es por qué has elegido, después de haber hablado de álbumes quizá más clásicos, este álbum específicamente, La Odisea de Asterix. Sí, Antón, lo escogí un poco sentimentalmente, porque, bueno, pues a mí me cogió con 8 años, 8 o 9 añitos. Fue de los primeros, ya tenía la Gran Zanja, ya había leído varios cómics de Asterix, pero este fue de los primeros, digamos, que recién salidos del horno. Y lo he escogido sobre todo, más que por eso, por reivindicar un poco a Uderzo Goyenista. A mí me sabe, y más, mira, ahora mismo, hace poco leí también, bueno, oí un podcast hablando de los guionistas, de Asterix, todo esto, y entonces me sale un poco mal porque en comparación con Goscinny, pues no, es inevitable para todos, pero me parece injusta, y entonces creo que para mí, para mi gusto, este es el mejor álbum de Uderzo como guionista, y por eso lo escogí. Es un álbum que además dedicó al propio René Goscinny, al menos en alguna de las ediciones así fue. Y claro, lo lógico será preguntarse, Carlos, teniendo en cuenta que ya Goscinny no estaba, ¿cuáles son las diferencias que tú ves entre los álbumes clásicos de Uderzo y Goscinny y este álbum que tuvo bastante éxito en su momento y que creo que es la segunda obra de Asterix con guión de Uderzo, que se encarga tanto del guión como de los dibujos, por supuesto. Sí, si me permites, voy a explicar un poquito el contexto, aunque no quiero chafar muchas cosas de las que vimos en su día con La Gran Zanja, porque La Gran Zanja es el primer álbum que hace Uderzo como guionista, y ahí supongo, bueno, ahí deberíamos desplayarnos más de los motivos y de todo esto, pero por situarnos un poco en contexto, venimos de los años 70, en los cuales Goscinny y Uderzo trabajan a tope, prácticamente sacan casi 2 álbumes al año. Para que nos hagamos una idea, actualmente se saca uno cada 2 años. Y en aquella época hacían, pues, 3 en 2 años hacían. Son casi como los Beatles, realmente, de Uderzo y Sí, Goscinny, ¿no? sí. A mediados de los 70 la cosa empieza a bajar, pero empieza a bajar sobre todo, no creo que por cansancio de ellos, que también, porque además Goscinny estaba en muchos frentes, sobre todo también con Lucky Luke, con Ignogun no sé si todavía ya continuaba, pero sobre todo con Lucky Luke, pero sí que estaban muy cansados sobre todo de promociones, y estaban cansados del editor, del álbum. Estaban muy cansados de él, de cómo estaba utilizando la marca y todo eso. Entonces, a mediados de los 70 rompen con él. De hecho, hay muchos problemas para terminar. Bueno, luego fallece Usin, muchos problemas para terminar Asterix en México, luego empieza la Gran Zanja. Hay un impasse ahí en el cual Uderzo parece ser que duda, porque hay una entrevista muy buena, precisamente con. Ostras, espera, no me he apuntado el nombre. El de las conversaciones con SG, el otro día hablabais Numas en Amazon. Adul.
Numa, sí. Hay también unas conversaciones con Uderzo ya del siglo XXI, y Uderzo explica eso, ¿no? Que hubo un momento en el cual pensó en dejarlo, pero le picaron un poquito porque pasado dos cosas. La primera es que le dijeron, claro, había muerto el padre de Asterix. Dice, no, Asterix padre. Y ahí le picaron. Y la segunda era que no, que le dijeron prácticamente que no sería capaz de hacer un álbum correcto. Y cuando hizo La Gran Zanja, muchos le dijeron que ese álbum ya estaba escrito por los siglos. Y entonces eso también le picó. Por un lado le picó, por otro lado le llenó de orgullo. De Ujú, decir, hombre, si creéis que lo ha escrito él, es que sé escribirlo. ujú, ¿Vale? Y se hizo este segundo, esto fue, para que nos hagamos una idea, Space en México es del año 76 y no sale la gran canción hasta el año 80. O sea, ujú, pasamos de prácticamente 2 álbumes al año a 4 años sin álbumes. Entonces ahí hubo un impasse muy, muy importante. Además, ya había Roberto con Dargaud y crea su propia editorial. ¿Vale? Todo eso, claro, llevó su tiempo y todo su engranaje. Hace el primer álbum, La Gran Zanja, tiene mucho éxito y hace este segundo. Y este segundo, para mí, todavía va un poco más allá, todavía, en el sentido de que se dedica a René y es un álbum que en estas conversaciones que te comentaba, Uderzo dice que es un álbum que jamás hubiera hecho René Goscinny, porque él no le gustaba hablar de sus orígenes judíos, no porque los ocultase, sino por lo mal que lo pasó su familia ujú, en el holocausto nazi. Entonces, en ese sentido, René no quería hablar de eso. Parece ser, hay un sitio que explica Uderzo que hablaron una o dos veces en su vida de ese tema y no hablaron nunca más. No le gustaba a René. Entonces, jamás hubiera hecho un álbum que iban a Israel, que iban a Tierra Hebrea. Pero por otro lado, luego cuando lo hace, la comunidad judía en general aplaudió el álbum. ujú. Dijo que un judío hubiera tratado así a los personajes. Perfectamente así. De hecho, bueno, quitando una persona que está caricaturizada, que no le gustó, los demás, los judíos, sí que aplaudieron. Entonces, eso también hace que me guste el álbum, ¿no? Toda esa intrahistoria hace que le cojas un poquito más de cariño. Luego después ya Uderzo creo que se viene arriba y ya hablaremos otro día de varios temas. Aprovechamos para recomendar esas conversaciones de Uderzo con Numa Sadul, que se pueden encontrar en francés. Yo no las tengo porque no he conseguido encontrarlas a buen precio, pero sigo buscando porque me interesa todo lo que hizo Numa Sadul y este libro en particular. Y él comentaba cuando lo entrevisté para el maratón de Tintín que aunque nunca llegó a ser amigo de Hergé, con otros dibujantes como Uderzo, como Franquin, etcétera, con eso sí que llegó a ser amigo y tomarse cervezas y que la relación iba más allá de las entrevistas. Así que imagino que esas entrevistas son muy especiales, muy interesantes, porque además, como dices, ya son del siglo XXI. Sí, son del siglo XXI. Yo creo que sí que tengo una revista, creo que es un tocho de gran revista, no como el libro de Hergé, pero está en francés, claro. Entonces, mi francés, bueno, mi francés es prácticamente, ¿no? O sea, puedo leer palabras y entender algo así. Entonces, mi idea, el momento en que lo compré, era escanearlo y tirar de Google Translate o de una inteligencia artificial. Pero eso no requiere tiempo y no lo he hecho. No lo he hecho. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, en las ediciones especiales, en la colección integral de Salvat, hay comentarios a esas conversaciones. En las páginas especiales hay comentarios. Quería haber tenido la edición especial de este álbum, pero es que en España no ha salido. Salió en Francia hace años. Tú piensas que en la portada llevan un sellito por 16 páginas de letras. ¿Vale? Pues este precisamente no se ha publicado en España. Está publicado en Francia hace 5, 6 o 7 años y lo he intentado comprar un par de veces por internet en Francia, pero no lo he conseguido. No lo he conseguido. A ver, estas que más dicen, porque las de España pues son un poquito más, las de colección integral, no sé si las conoces, bueno, esta de aquí, que es la colección de Ujú, los kioscos, ujú. un poquito más limitadas. Y en estas conversaciones, digo, en estas páginas especiales, aparecen esas conversaciones. ¿Y cuáles piensas tú que son las diferencias entre este álbum, la Odisea de Asterix y los álbumes anteriores? Bueno, La Gran Zanja y la Odisea de Asterix, pero especialmente la Odisea, ya que estamos hablando de él, y los álbumes anteriores con Goscinny.
Sí, es verdad que lo has comentado antes y me he ido para No, no, atrás. está bien, pero creo que creo que puede ser un tema interesante porque es la primera vez que Sí, hablamos de un álbum solo de Uderzo, ¿no? sí, sí. Para mí este álbum, sobre todo en lo que es la etapa de Oderzo, es el álbum más clásico. Yo siempre digo que si fuera capaz de suprimir 14 álbumes de Goscinny, pues este estaría un top 10. O sea, para mí es un top 10 como concepto si fuera capaz de quitar 14 de Goscinny, que no soy capaz. Pero no es posible, claro. Pero no es posible. Entonces, para mí, o sea, si me dicen que lo ha escrito Goscinny, para mí tal cual, porque es la típica historia de viaje de Ujú, Asterix. Y ujú, cuando digo típica, no lo digo en sentido peyorativo, lo digo en el sentido de que es que las de Goscinny eran así, porque ahora, sobre todo a raíz del de Lusitania, la gente quiere cosas novedosas, ¿no? Pero luego no quieren que no se parezca a Goscinny. ujú. Entonces, ¿sabes? Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Con este álbum, para mí, vamos, ya te digo, a mí me dicen que es que Roberto luego después ya se va a otro tipo de problemas. De hecho, él lo dice en estas conversaciones, que él lo que quiso es poner a los galos en otros problemas, no en el típico problema de que me quiere conquistar Julio Ujú, César. ujú, Entonces hay un hijo, Obélix que se toma la poción mágica, una mujer que llega con unas ideas revolucionarias a la aldea. Son problemas muy diferentes, muy sociales, muy de la época en las obras de Uderzo, ¿vale? Pero son otro tipo de problemas. Este es más clásico, este es puramente clásico, además con las caricaturas, con tópicos, es puro, puro, pero es que lo podríamos comparar con Estados en Helvecia, por ejemplo. Hay un MacGuffin, hay un viaje, hay alguien que tiene un problema, en este caso son los propios habitantes de la aldea, ¿vale? Y luego si te vas a pensar, pues claro, hay los típicos fallitos de siempre, y es de repente el petróleo, bueno, ¿cómo es? Petraolium, Sí, el aceite de roca, ¿no? exacto, el aceite de roca que dices, ahora vamos, es indispensable para la poción mágica, pero a Spigadis no lo conocisteis hasta este gladiador y ya había antes. Bueno, son cosillas así que a mí me gustan, ¿eh? Que a mí me gustan Ujú. verlas, sí, me gusta tratarlas y por eso me lo hace más clásico. Luego después, los álbumes de después, ya no lo hace tan clásico. Entonces, la comparación con los álbumes de viajes de Goscinny me parece muy aceptable, más que aceptable. Por eso me gusta este álbum. Y ahora hablamos del viaje, pero ¿no te parece que esta idea del petraoleum o el aceite de roca y tal y cual tiene bastante que ver con el contexto histórico? Porque claro, salimos de los años 70 con la crisis del petróleo y todas esas cuestiones, supongo que eso habrá tenido algún impacto, ¿no? Sí, seguro, segurísimo. En aquella época, pues, bueno, el petróleo estaba muy caro, ¿vale? Venimos de dos crisis del petróleo, con lo cual no es baladí, no es algo casual. Y no es casual que lo que le hace el sustituto, vamos a hacer un spoiler, pero entiendo que casi todo el mundo que nos oye sabe el final, el aceite, el zumo de remolacha se empezaba a usar como combustible, como Ujú, bioetanol, en el bioetanol. ujú, No es ujú, casual. No es casual, no lo cambia por una langosta como en el primero, lo cambia por aceite de oliva, ¿no? Lo cambia por un producto que está empezando a usarse como biocombustible. Y también lo que para mí es un gas muy bueno es cuando se cae el petróleo encima de la gaviota y la gaviota dice, ya empezáis con las sí, sí. mareas negras. Las mareas negras, efectivamente, sí. No, es que realmente, por eso te he preguntado lo de las diferencias, porque no teniendo a Goscinny como guionista, yo veo que hay un humor muy gosciniano, ¿no? En este álbum, porque hay muchos gags que están muy bien traídos, están muy bien insertos, ¿no? En la historia, y ese es un ejemplo magnífico, ¿no? La gaviota enfadada diciendo, ya empezáis con las mareas negras, etcétera. Pero bueno, hay muchos otros ejemplos de un humor fino e inteligente y que casa muy bien con la historia. Y después están también, como tú decías antes, los homenajes. Y el más importante, evidentemente, tiene que ver con la franquicia de películas y de novelas, sobre todo películas de James Bond, ¿no? Sí, 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 efectivamente. El, eh, Históricamente, los personajes que caricaturiza Uderzo no suelen ser protagonistas, Uh suelen ser
personajes que aparecen en una página, en 4 viñetas, no sé. Quitándole una aventura, quizás en La Cizaña. Ujú. Bueno, que sí, ¿eh? No digo que este sea el primero, pero se tiene un protagonismo muy importante y además es un personaje, es un actor reconocido mundialmente. Sí. Que, que consta que también en estas conversaciones que le gustó el cameo que hacen de él. Y claro, esas películas, en aquel momento además, ya hacía muchos años que Sean Connery no hacía de James Bond. Ya llevamos unas cuantas películas de Roger Sí, Moore. sí, sí, claro, claro. Es que no, es que eso es lo que quería comentar, que no utiliza al James Bond más actual en esos momentos, sino que quizá utiliza al que era más icónico en esos momentos, que era el primero. Bueno, no exactamente el Exacto. primero, pero uno de los primeros, porque creo que había un James Bond anterior, que era otro No, es el personaje. primero, ¿no? Bueno, Es Lazenby. el primero, sí, bueno, efectivamente, pues de todos modos, si no es el primero, es el más icónico en esos momentos y quizá de todos los tiempos, ¿no? A mí eso me llama la atención también y me gusta, ¿vale? Vengo a comparar otra vez con lo que decíamos actualmente, ¿vale? Porque esas segundas lecturas, yo seguramente cuando leí este álbum, eh, se- quizás sabría quién es Sean Connery, James Bond seguramente sí, pero digo seguramente, porque en el año 81 dudo que yo hubiera ido a ver ninguna película de James Bond al cine, dudo muchísimo, y quizás alguna en la tele, quizás, pero solo quizás. Seguramente vi James Bond hasta los 14 o 16 años, no me Ujú, interesó, ujú, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de un álbum que son para niños, estos álbumes, son para chicos de entre 10 y 14. Yo siempre digo que entre 10 y 14 es la edad perfecta para Stace. Pero a Sean Connery, bueno, Sean Connery quizás sí, pero James Bond, Sean Connery, no sé si lo mejor para ellos hubiera sido mejor Roger Moore, más ujú, actual. Entonces esto me engancha con lo de ahora, ¿no? Entonces, eh, quiero pensar que ahí Uderzo lo que hace también era un guiño a los padres. Es decir, hay muchos que me ujú, venís leyendo ujú. de los años 60, Claro. ¿vale? Ahora tenéis 25 años, empezasteis a leer con 12, ahora tenéis 25, pero vuestro James Bond es Sean Connery. Entonces, ahí yo creo que lo hacen muy bien, lo engancha muy Ujú. bien. Además, también porque da más juego, ¿no? La poción que es whisky, me parece un guiño sus orígenes escoceses, tanto del personaje como del actor. Ujú. Me parece lo que decíamos antes, un gag muy fino, Claro, un brebaje de muy de Caledonia, remake. dice además, o sea que no dice Sí, tampoco whisky, sino que se refiere a un brebaje de Caledonia y entonces tienes tú que quizá un niño no va a unir los puntos, pero los padres desde luego que sí, y además yo creo que eso tiene que ver también, Carlos, con esa idea de las múltiples lecturas o niveles de lectura de Asterix, ¿no? Que los adultos pues lo leen de una manera diferente a los niños porque, por ejemplo, los niños no tienen ni idea o quizá tengan muy poca idea de la importancia del petróleo o de las crisis del petróleo de los años 70, etcétera, ¿no? exacto. Lo del petróleo, eso vamos, si lo pones de ejemplo en la Wikipedia, cuadra perfectamente. O sea, al final da igual que sea petróleo, es que además da igual que lo sustituyen. O sea, es la excusa para hilar toda la aventura. Pero es lo que dice, esa segunda lectura de decir, ojo, que aquí lo que me está diciendo es que de esto no tenemos y vamos a buscar un sustituto. Claro, Vamos a efectivamente. Que además es un tema todavía muy actual, ¿no? Porque se está hablando mucho en estos momentos de si las energías renovables, las baterías eléctricas, etcétera, etcétera. De eso no se estaba hablando en los años 70, 80, pero ahora sí que se habla de eso, pero se hablaba de lo mismo, pues de otra manera, ¿no? Como lo del jugo de remolacha y todo eso que comentabas antes. Y además hay una cosa que me parece muy curiosa del personaje que es James Bond o que es Sean Connery, y es que el nombre del personaje no es 007, sino que es 006, con lo cual a mí me da la sensación, leyéndolo ahora otra vez, porque cuando lo volví a leer, cuando era niño evidentemente no, pero llevaba muchísimo tiempo sin leer este álbum y ahora para preparar la conversación contigo lo he leído otra vez y me da la sensación de que es 006 y no 7 porque es un 007 pues más burdo, eh, menos, menos perfecto, ¿no? Sí, en el álbum explica por qué se llama así, pero no explica que son 6 sino 7, porque lo que dice es
que ha suspendido 6 veces los exámenes Sí, sí. matemáticos. O sea que Pero dices, sacó seis ceros, ¿no? sí, sí, pero dices, bueno, ¿por qué 6 y no 7? Claro. No lo sé, no lo sé exactamente el motivo. Así como ese, por ejemplo, en Asterix y los Godos, el druida belga se llama 76, pero es que 76 se dice diferente en Francia de en Bélgica. Sí, efectivamente, sí, sí. Ujú. Y es por ese motivo como 76, que no sé por qué ese número y no otros, pero eso es cuestión de lingüística belga. Como se dice diferente en Bélgica, pues le llamo así, ¿vale? Pero aquí no lo sé, ¿eh? O sea, Ujú. dices, vale, has suspendido 6 veces, ¿y por qué no sé? Pero bueno, No, pero bueno, bueno, me parece, 007 es el bueno, ¿no? El verdadero James sí, Bond. Y sí, 006 no llega a la calidad no llega, del James Bond, a exacto, lo mejor. No sé. Pero bueno, hay exacto, otras cosas exacto. también, ¿no? Porque Sí, dentro de ese homenaje a James Bond, pues está también la mosca detrás de la oreja, que es una manera de enviar mensajes, pero que también tiene que ver con las chicas Bond, ¿no? y aquí, la mosca, primero, en cuanto a los animales, donde se nota también mucho la mano de Uderzo. A Uderzo Ujú. le encantaba dibujar animales, se nota en la primera página, se nota en las conversaciones de los jabalíes y se nota también en la mosca. Y sí, también es un poco como los sistemas de comunicación, ¿vale? Y la tecnología y todo eso, y ver cómo me comunico rápidamente, y un poco las chicas bomb. Ahí, bueno, no sé, creo, no se explica mucho y creo que mejor, Sí, sí, ¿vale? no, Porque, claro, efectivamente. No, pienso que retrospectivamente es una buena elección, ¿no? Porque haces el guiño a la chica Bond sin tener que realmente utilizar los estereotipos, ¿no? De la chica Bond. exacto, correcto. Sí. Los estereotipos de que está siempre detrás de él y todo eso, vale, vale, muy bien, pero no, digamos, no se explande mucho en esa broma. Y luego después los juegos de palabras, la mosca detrás de la oreja, estoy mosqueado. Y ahí En no me lo boca he leído en cerrada no entran francés, moscas, ese tipo de cosas, ¿no? exacto. No me lo he leído en francés, pero tengo la sensación de que ahí Víctor Mora tiene mucho que ver. Ujú. Supongo que en Francia también, pero claro, son expresiones que conocemos en España y creo que ahí Víctor lo hace muy bien, igual que las de los Ríos. Hay una cosa que con mi hermano lo digo mucho, cuando se acaba algo acabamos de disfrutar de algo y dice, esto se va a acabar, el gozar se va a acabar, ¿eh? Ujú. Y es una frase que mi hermano y yo decimos mucho y es de este Sí, sí. álbum, o nuestro gozo en un pozo. Es otra expresión que decimos mucho. Sí, la traducción la verdad es que es muy buena. Hay momentos que están muy bien. Porque, bueno, como digo, yo la leí en inglés originalmente, quiero decir, para preparar esto, pero he visto, pues, páginas en castellano para comparar y algunos de los juegos de palabras que se utilizan, por ejemplo, el juego de palabras con la expresión judía kosher, ¿no? Que después Obelix dice, tú piensas que no cocemos el jabalí, hay que cocer el jabalí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que realmente traducidas del francés al español o del francés al inglés, pues hay que jugársela de alguna manera y no siempre es fácil de hacer y la verdad es que esta traducción a mí me parece excelente. Lo es, lo es. Lo es, ya te digo, por esas frases también de los animales y muy bien traídos los refranes al español y todo eso. Hablando de las traducciones, a mí bueno, me llama la atención algunos países, como en Inglaterra, por ejemplo, o en Bretaña, donde la traducción del título es todo un spoiler y, y me llama la atención porque es andar de flaco, y dices, "Has chafado parte de la aventura". No entiendo muy bien ese cambio de título en esas traducciones. Pasa también en algún otro país, en Turquía también, que según que, bueno, luego lo enseño, No, no sé pero si claro, no sé si a lo mejor en el caso del inglés pues es un guiño a Tintín por parte de los traductores, ¿no? Porque también tenemos Tintín en el país del oro negro, pero bueno, no sé. sí, en su día me llamó la atención, bueno, relacioné, Mm, ¿vale? Que había un título que era muy semejante. No creo que pensasen en Tintín, ¿no? Pero sí que el título, pues, me gusta mucho menos, ¿eh? ujú. Sí, no, a mí me gusta el título de la Odisea de Asterix y de hecho creo que una de mis últimas preguntas cuando lleguemos al final tiene que ver con ese título, cómo poder entender el título original, porque sí, realmente es un viaje, pero es una verdadera odisea por diferentes razones y además, bueno, hemos hablado, por ejemplo, del contenido humorístico en relación con James Bond, de la
del regreso de Espiga de Maíz, que es el mercader fenicio, y de nuevo otro elemento humorístico son los piratas, que en este caso pues no se llevan verdaderos golpes físicos, pero sí económicos. Sí, sí, es muy curioso cómo le dan la vuelta y la que hacen es, bueno, venderle toda la mercancía. Es muy curioso, iba a poner estos días un tuit, pero al final no lo he hecho, y es que el personaje de Espiga de Maíz aparece por primera vez en este Gladiador, y también los piratas aparecen por primera vez en Asterix Gladiador. En la Odisea de Asterix, Uderzo recupera Espiga de Maíz. Es una cosa muy poco habitual en René Goscinny. Muy, muy poco. O sea, quitando lo de Asterix en Córcega, que los reúne a todos y así, lo de reutilizar personajes, de hecho, Cleopatra, por ejemplo, que es un grandísimo personaje, no vuelve a salir con René Goscinny, nunca más. Entonces, Uderzo sí que recupera personajes, de hecho recupera luego a Cleopatra, aunque sea un poco, sea poquito, pero la recuperará y recupera Espiga de Maíz. Y hay una viñeta, la viñeta de los piratas, es casi calcada la primera viñeta de los piratas en Space Gladiador. Luego lo pondremos el vídeo, las dos viñetas son muy, muy parecidas. Y a mí eso me gusta porque eso no es casual. Eso no es casual. Se ve a Barbarroja en primer plano y a Pasapalo detrás, la proa inclinada hacia el mismo lado. Esas cosas me gustan muchísimo. Me gusta mucho que Uderzo hiciera eso. ¿Vale? Porque además no era típico en Goscinny y me parece un buen recurso. Y además, llegados ya a 25 álbumes, pues que vuelvan a aparecer personajes como Artigas. Yo lo encuentro muy, muy satisfactorio. Y también que se dé un uso diferente a personajes que sí que son recurrentes como los piratas, pero que en este caso pues están tratados o utilizados de una manera diferente, ¿no? Exacto, sí, sí, no es el típico mamporro, te hundo el barco y ya está, porque se aparecía por aquí por medio. No, está muy bien traído, pero no, vamos, si no quieres que te hunda el barco, cómprame de todo. Y además hay una parte muy Pero, interesante. A mí me gusta mucho cuando cuando entran en esas escenas de los abordajes, ¿no? De los barcos con la galera romana, etcétera, etcétera, ¿no? Que Obelix escucha lo que dice el narrador. Porque el narrador, sí, hay un momento en el que el narrador dice algo así como que es un abordaje, pero que no hay sal gorda. Y se escucha, ¿alguien ha dicho gordo? O sea, es como perdón, si Obelix realmente estuviese. sí, Es un sí, es juego verdad. narrativo que es muy interesante, ¿no? Porque es como si Obelix estuviese escuchando lo que está diciendo el narrador, así, y no solamente nosotros como lectores, ¿no? Sí, es verdad, no caía el momento cuando lo estabas diciendo, no caía en cuál decías, pero sí, lo de Salgor es verdad que es un recurso muy bueno, muy bueno. Es más de Uderzo que de Goscinny o de Uh -huh, romper la cuarta pared. uh -huh, Porque cuando lo han hecho en la época de René, ha sido más el dibujo. uh -huh, César mirando al lector. Sí, yo creo que es más idea de Uderzo que de uh -huh. René el romper la cuarta pared. Y en este caso, claro, como además tiene el guión, pues sí, Claro. es muy gracioso este caso. Y bueno, Es muy también hay un gracioso. elemento aquí en este álbum que tiene que ver con pasajes bíblicos, ¿no? Hay personajes bíblicos, hay escenas bíblicas. Claro, en este caso, Y un por Asterix. Yahvé, por ahí. Por llave, sí, por llave. Porque bueno, esto tiene un poco que ver con el hecho de que Asterix y Obelix en este caso viajan a Oriente Medio y entonces pues tienen la oportunidad de entrar en Jerusalén y también Ujú. hay una muy curiosa viñeta y creo que es, pues no sé, por la página 30 y pocos o algo así, 31 me parece, donde pasan la noche en un establo en Belén de una manera recreando o haciendo una alusión, ¿no? Al nacimiento de Jesucristo. ¿Hay alguna razón en especial por la cual tú pienses que se hayan tomado elementos bíblicos en este caso? ¿O es Bueno, simplemente supongo que es más. por el viaje, ¿no? Yo creo, hombre, yo creo que es lógicamente el viaje al sitio donde van y en la época en la que van, pues se presta a ello, pero además también por cultura popular, tradición cristiana en Francia y en la Uh mayoría -huh, de Europa, pues estos guiños, claro, a la gente le gusta mucho. La viñeta que dices, sí, esa página, te estaba mirando ahora, esta página 31 es una viñeta muy buena porque es muy sencillita, es muy simple, pero tan gráfica que a todo el mundo la reconoce.
Cuesta más, por ejemplo, que el personaje que se encuentra, en el hebreo que se encuentra, en que les ayuda, pues va con un burrito, va a Jerusalén. Eh, es- Eso ya es un poquito más. No, o sea, no sé si se ha rebuscado, pero es un poquito más allá. Pero claro, eh, Jerusalén, claro, es religión pura, y más en esa época. Sobre todo con bueno, los judíos. Hay un pasaje también muy bueno, una pasaje con unas viñetas que habla de las lamentaciones, que eso también es un humor muy fino, ver cómo meto estas cosas sin herir sensibilidades. Yo creo que esto lo hace muy bien. Ya, vale, ya de lamentaciones. Me parece un gag muy bueno, sin ofender en absoluto las religiones. Por eso estas son las cosas que me gustan de este álbum mucho más que otros de Uder. Sí, se habla de la tierra prometida cuando desembarcan en el reino de Judea y desembarcan ahí porque todos los demás puertos están bloqueados por los romanos. De nuevo, una alusión a cuestiones políticas que tienen que ver con la Sí, época. y Y también había, perdona, también hay el puerto de Tiro, ujú, ¿vale? El dibujo es muy bueno porque es como era en aquella época, o sea, se ujú, documenta ujú, muy bien. Hay una cosa que quería comentar y se me ha pasado desde el principio, es que este es el segundo álbum en el cual Uderzo, bueno, hubo uno en otros fue con René que se dice en Córcega. Uderzo viajó a ah, Israel a documentarse, ujú, hizo muchas fotos y se documentó para escribir el álbum. Eso lo habían hecho los dos para Stays en Córcega y en este caso pues lo hizo él solo. Que de todas esas fotos, a mí la que más me maravilla es el de la, la maqueta de Jerusalén, que la reproduce tal cual en claro, una de hecho te lo iba a clásica comentar viñeta. porque hablas del puerto de Tiro, pero esa viñeta en la página 30, al final de la página 30, es una hermosísima vista de Jerusalén que yo imagino que tiene que ver, ahora que me entero de que realmente viajó in situ y se documentó, pues tendrá que ver ya no con cuestiones que haya visto en libros, sino con fotografías que él haya tomado en persona, ¿no? Sí, sí, esta es una fotografía de hecho, lo puse hace mucho tiempo, años, en un tuit, ya lo buscaré y lo volveré a poner, porque es tal cual una fotografía de una maqueta. Al igual que la imagen primera de los laureles de César, que habla de Roma, la ciudad más prodigiosa del universo, el dibujo de ese que hace Uderzo es una foto de una maqueta de Roma de aquella época. Sí, si se busca por internet es así. Y de hecho, el de Asteiz en Córcega, a Aleria, creo que es la ciudad, también hay una panorámica general en el álbum que también corresponde con una maqueta de la época. Entonces, esas cositas esas son las cosas que luego leo en las páginas en los informaciones integrales, las páginas extras, ¿vale? Son las que más me llaman la atención y las que me gustan muchísimo de estos álbumes, porque no es casual que veas tan bonita esa imagen de Jerusalén. Ujú. Sí, y además se incluyen también, Carlos, y esto me parece muy interesante, ciertos personajes en ese momento, cuando están en Oriente Medio, que como tú mencionabas anteriormente, son judíos y uno de ellos es el mercader. Sansón prefiere el mus, o sea, que prefiere el mus, ¿no? Prefiere jugar al mus, supongo que es lo que buscaba ahí el traductor. Eh, pero, lo, Eh, pero lo interesante no es solamente el nombre, pero el nombre también, ¿no? exacto, sí, el nombre es, bueno, claro, lógicamente lo de preferir Musa es una cuestión de Víctor Mora, del autor español, ¿vale? Pero es que, claro, es un nombre que hasta ahí se lo dice y dice, pero tienes nombre romano. Claro, a eso iba. Tienes un nombre romano. Y dice, bueno, sí, es que mi nombre y es una mezcla larguísima de apellidos judíos. Sí, Y dice, pero claro, rusos, yiddish, etcétera, ¿no? claro, dice, esto es mucho lío. Y solo le decir, para ponérselo fácil a mis compradores, pues un nombre romano. Un Bueno, pero nombre eso, romano. eso, eso lo podemos leer desde ese punto de vista cómico, pero también esto tiene que ver con la realidad mucho más dura de personas judías que tenían que cambiarse el nombre, por ejemplo, cuando venían a los Estados Unidos o cuando estaban Exacto. durante la época del nazismo, pues para evitar que los reconociesen como judíos, ¿no? Que eso ha pasado mucho Sí, también en la historia. sí, 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 exacto. Eso pasó, bueno, lógicamente en la Alemania nazi para ocultarse.
pero también pasó en Estados Unidos. O sea, Sí. muchos judíos en Estados Unidos, eh, si no, luego ya buscaré algunos nombres, no los recuerdo, no son Steven Spielberg, son gente conocida, pero no tan conocida en Europa, cambiaron su nombre, eh, pero muy poquito, es decir, cambiaron un par de letras y ya está, para que no se les relacionara con el colectivo judío. Eso, sí, eso es algo que seguramente René Goscinny no hubiera hecho. Ujú, Seguramente no lo hubiera hecho. ujú. Pero bueno, pero yo creo que está tratado con cariño, o sea, con, Claro, con un claro, humor. pero es otro ejemplo de los diferentes niveles de lectura, porque un niño pues Sí, le parece algo a lo mejor gracioso o ni siquiera piensa en ello, pero cuando uno lo lee teniendo un bagaje cultural más amplio y conociendo la exacto. historia, pues se da cuenta de que ahí hay un juego mucho más profundo, ¿no? Exacto, hoy día nadie piensa que se cambió el nombre de cualquier chaval de 12 14 años, incluso de 20 25 no piensas en eso, ¿vale? Pero sí, si conoces un poquito la historia, sabrás que incluso en Estados Unidos muchos judíos se cambiaron el nombre. Y ahí es lo que eso juega. Juega a ponerse un nombre romano, porque podría haber puesto el mismo nombre sin que se relacionara. No, no, juega a poner un nombre romano. Claro, efectivamente, porque son los que están dominando en esos momentos y es a los que hay que contentar. Bueno, también es un álbum, como tú decías anteriormente, muy, muy lleno de gags, ¿no? Y en esa época, en ese momento en el que está en Oriente Medio, hay muchos gags, algunos de ellos yo creo que icónicos incluso de la serie. Por ejemplo, el gag del Mar Muerto, en el que Obelix se lanza y no se hunde a pesar de su peso porque el Mar Muerto tiene mucha concentración de sal. Bueno, yo cuando era niño eso me parecía muy divertido y de hecho cuando alguna vez oía hablar en la escuela del Mar Muerto pensaba directamente en esa escena de Obelix, ¿no? Sí, 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 yo también. Ese gag es muy bueno, es muy identificable con el Mar Muerto. Para mí, de los mejores gags de la aventura, es el que se encuentran con hititas, Sí, asirios. sí. Es una página y media que recuerdo leerla y morirme de risa. Sí, además es una página y media que es muy, o sea, hay mucho paralelismo, ¿no? Porque, o sea, se basa realmente el gag en el paralelismo, que se encuentran con unos y esos están peleados con los otros y luego se encuentran con los otros que están peleados con los unos y entonces ellos siempre están metidos en el medio sin que ellos tengan nada que ver con todo esto y entonces ahí se está haciendo también un comentario acerca de, pues, esas guerras, ¿no? Y esas dificultades que existían entre diferentes etnias y entre diferentes creencias religiosas y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que también es un tema pues muy actual o digamos atemporal por así decirlo y que está tratado de una manera cómica pero también bueno con una cierta profundidad, ¿no? Sí, porque además, bueno, piensas en aquella época y aunque solamente sea por haber estudiado un poquito de religión, pues sabes que había mucha confrontación entre ellos. Pero luego cuando vas un poquito más allá, piensas en la zona y ya piensas los siglos después, cuando yo me enteré, no sé, lógicamente fue años después de este álbum, de chiíes, suníes, es decir, Ujú, bueno, ujú. es que entre los propios musulmanes, entre ellos, también están enfrentados. Entonces dices, ah, claro, por eso también aquí enfrentas a esta gente en esa zona. Ujú. Es esa segunda lectura mucho más adulta que tanto nos gusta y que está muy bien reflejada en esa página y media. Y final, lo de siga la flecha me parece. Sí, sí. Me recuerda a un gag también de Yellow Submarine, la película de los Beatles, en el en cierto momento pues están en el mar de las cabezas y dicen, ¿cómo llegamos a Pimientalandia? Pues sigan la flecha. Y entonces aparecen unas flechas en las cabezas que están ahí, entonces consiguen llegar al lugar, ¿no? Pero no creo que tenga que ver con eso, pero me recordaba eso y la verdad es que eso me parece el toque final genial, ¿no? Como el golpe final Sí, que dices, esto sí que es impresionante, ¿no? Es un juego que funciona de maravilla porque al fin y al cabo, pues no es que se esté eh, mofando de creencias religiosas ni nada de eso, sino de esta tendencia a la guerra continua y a los enfrentamientos. sí, 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 exactamente. Sí, es bueno, el enfrentados ahí unos con otros y ya no sabes quién. Ninguno tiene la razón,
pero vamos, ya no sabes quién con quién está Claro, porque peleando. además son batallas pues seculares, ¿no? De hace siglos y siglos, y entonces pues Sí, ya no vamos a entrar en si este o el otro tiene razón o deja de y tenerla. claro, a Sirius me suena anterior y ti también me suena siglos antes. No lo sé, no estoy Mm. entrando en profundidad, no soy historiador, pero los hititas me suenan antes. Pero bueno, durante esta travesía por el desierto, lo que sí está claro es que además de esa. O sea, ese gag da pie a uno de esos enfados de Asterix y Obelix, porque, bueno, está en una situación límite, ¿no? O sea, creo que Uderzo los pone en una situación más o menos límite, porque Sí, tienen la última posibilidad que tienen para conseguir ese aceite de roca, es decir, el petróleo, pues es cruzar el desierto y llegar a donde sí parece que todavía se produce, ¿no? Pero claro, esa travesía por el desierto los pone en una situación físicamente y mentalmente muy complicada y entonces ahí empiezan las peleas entre ambos que además se alargan, o sea, a lo largo de muchas páginas, no solamente durante ese momento que está en el desierto, sino incluso después de haber solucionado su problema. sí, porque además llega un punto en el cual se quedan sin agua, porque una de las flechas ha perforado el odre de agua que tienen. Que luego dices, bueno, ¿cómo lo ha solucionado esto? Pero bueno, da igual. Lo he Tenemos que arreglado, dice, lo he arreglado. Sí, sí. Además se queda sin poción mágica porque al principio es, bueno, ¿y por qué no vais flechados con la poción mágica? Pero bueno, yo entiendo que entre medias pues se pueden encontrar oasis o pueden encontrar alguna población o pueden encontrar una caravana de vinos o bueno, es igual. Pero el caso es que sí que los pone en una situación muy límite y por eso yo creo que el álbum se llama La Odisea. Uh -huh. Antes hacías referencia al nombre, Sí. se refiere a esas últimas líneas por no hablar, bueno, eso es típico en cualquier aventura de tanto de Asterix como de otros álbumes, que es se llama en el cine, el Diabolus ex machina, es decir, que parece que lo van a conseguir y algo les pasa, Uh -huh. ¿vale? Ya parece que tienen con el perfil del mus, parece que ya tienen la fe roca y no tienen, porque los romanos pues lo han llevado todo, Lo han ahí, quemado, venga, claro. venga, otro impedimento y otro impedimento. Y al final es todo lo contrario. Luego al final se produce un Deus Ex Machina, que es que Ideacis se escarba y ¡pum! Sale. Que dices, bueno, Que es ¿por qué, curioso, Carlos? Carlos, porque eso que ocurre en medio del desierto y de repente, pues, sí, Defix escarba y escarbando un poquito, pues, encuentra un pozo de petróleo, que también es Sí. poco verosímil, pero bueno, eso no importa. Ah, Pero a mí me recuerda, una vez más, no es por mi obsesión con Tintín, pero me recuerda a Tintín América, porque en Tintín América pasa algo semejante que de repente, pues, un pozo de petróleo empieza ahí a fluir de la nada sí. y bueno, en el caso de Tintín América se utiliza como una crítica social y política y económica a los Estados Unidos, pero en este caso lo que pasa es que es, como tú dices, un Deus Ex Machina que arregla el problema o no. O no. O no. De todas maneras, yo alabo que sea así. O sea, lo fácil sería pues, que encontrasen a un poblado que tienen petróleo y me lo llevo. Eso sería lo fácil y lo Claro, normal y lo que ocurriría. Pero tiene mucha más gracia que sea de claro. esta manera. Que además podía haber explotado un poquito más Uderzo el hecho de pues, haber cogido y que al principio de la aventura Asterix se enfadase por llevar a Ideafix, que me parece que en esta aventura eso no pasa, Mm, lo lleva y ya está, y se podía haber enfadado al principio, que era muy típico, y al final podréis haberle dicho, anda, que si no lo llevamos a llevar, o algo claro. así. Yo siempre he pensado eso, ¿no? Que podía ahí sacar pecho Obelix y decir, mira, mi perrito. Claro, además Obelix, en principio, en el inicio de la aventura, casi durante un par de viñetas da la sensación de que no va a viajar, porque supuestamente tiene que quedarse para defender la aldea. Y él dice, no, si él quiere ir a Metopotá, Mesopo, y entonces no es capaz ni siquiera de pronunciar, pero él quiere ir porque quiere ir con Asterix y quiere la aventura. Pero claro, si él se va, la aldea queda en cierto modo desprotegida, porque Panoramic simplemente dice a a Asterix que tenía una pequeña cantimplora que le quedaba por Sí. ahí, ¿no? De poción. Entonces, realmente Está muy la bien. aldea está desprotegida. Exacto. Llega un momento ahí recuerdo que releyéndolo, no dice, no, tienen que ir 2 personas. Y piensas,
vaya es Automatics o que vaya otro con Asterix, ¿no? Pero que yo se quede defendiendo aquí, pero lo hace muy bien, juega muy bien Uderzo con esto y por eso quiero aplaudirle como guionista, ¿no? Juega muy bien porque, no, tiene que ir Obélix porque solo me queda esta cantimplora de poción, entonces no hay poción para dos, tiene que ir Mm, este. Y por otro lado, pues el druida espía dice, vamos a aprovechar esto para no darle el triunfo a César. Ese triunfo va a ser nuestro, ¿vale? Y ahora no me acuerdo el cargo que tiene el jefe, que viene a ser M, el ujú, jefe ujú. el espía, ¿vale? Dicen, no, esta información nos la guardamos nosotros para, para conseguir el poder derrocar incluso a César. Que eso se produce en algún otro álbum, bueno, Space Galo es Ujú. muy claro, Claro, claro. Ujú. y en el Adivino. En el Adivino también el centurión quiere el poder para él, ¿vale? Y incluso derrocar a César. Claro, Esto también es además es muy típico de las películas de espías, ¿no? Y de las novelas de espionaje. Esta idea de que el espía tiene información privilegiada que supuestamente va a entregar a su país, pero si resulta que es corrupto, pues eso puede crear un problema también, ¿no? Para el propio país y para la propia organización para la que trabaja. exacto. Esto también, siendo un poquito rebuscado, pues se engancha con el hecho de que César no era tan... eh, estaba muy bien, pero había quien quería quitarlo de en medio. Claro, claro, Y hay claro, quien lo quitó a base de cuchilladas. claro. De Entonces, hecho, ¿cómo acabó, no? exacto, exacto. Entonces está muy bien traído el hecho de que haya gente que, oye, no, yo no, este triunfo lo quiero para mí y quito a César, quito a César. Entonces, ahí también muy bien el hecho de que no invadan la aldea. Dices, vale, pues mira, me cuadra muy bien, no es porque sí, Ujú. ¿vale? Como podría haber sido en el combate de los jefes, saca un poco más llama un poco más la atención, ¿vale? Pero bueno, ahí sí que está bien. Ya que este es el primer álbum en el que hablamos de Uderzo como guionista, Carlos, ¿qué características dirías tú que tiene Uderzo como guionista que a lo mejor son diferentes de las de Goscinny? ¿Hay algo específico que tú digas, esto hace que estemos ante un álbum escrito por Uderzo sin Goscinny? Sí que a mí lo he comentado antes y no es tanto en este álbum donde se ve esa diferencia y es ese aspecto de verles en problemas serios, Ujú, problemas muy serios. ujú, Quizás se vea con lo del agua, por ejemplo, lo del el desierto. Y además esto lo dijo en su día el propio Uderzo, que quería poner a los galos en otro tipo de problemas, no en el típico problema que es muy fácil de solucionar con la poción mágica. ¿Vale? Aquí ya te tener la poción mágica o no, y ese sobre todo es la característica principal para mí de ujú, los juegos de Uderzo, ujú, que es buscar otro tipo de problemas, ¿vale? Diferentes. En la época de René esto se dio poquito, pero se da en el combate de los jefes ujú, o se da en los horrores del César. De hecho, en los horrores del César ya hablaremos porque es un álbum que no tardaremos mucho en hablar, porque a mí me parece de los más a graciosos. mí me encanta, sí. Es un álbum que hizo René Goscinny, que escribió, vaya, eh, picado, porque le habían dicho que siempre hacía lo mismo. Siempre hacía o un viaje y nos mostraba los tópicos de la población, o que César quiere conquistar la aldea, ¿vale? O por la fuerza o por artimañas. Y siempre hacía lo mismo. Y dijo, sí, esta vez algo diferente. Y Ujú. realmente los logros de César no tienen nada que ver ni con ir a ayudar a nadie, ni con tópicos de países, algunos pues no tiene que ver con eso, y no tiene nada que ver con que César quiere invadirlos. Y se hizo un álbum fantástico. Entonces, en época posterior, pues Uderzo quiso hacerlo, digamos, parecido. No le salió tan Claro, lo que sí veo en la Odisea es que este es un viaje bastante más complicado, que va más allá de los tópicos y de conseguir cierta cosa, porque como tú dices, se va retrasando, ¿no? La consecución de ese objetivo, ¿no? En ese sentido se podría decir que es un álbum bastante derridiano porque aleja, pues, Sí, bastante, sí, exacto, lo ¿no? va alejando, Lo va lo va alejando. alejando. Eh, Al principio dice que quiere ir a Babilonia, que también es un lugar que yo digo muchas veces, a Mesopo, a Mesopotamia, pero
Yo creo que acaban en Arabia, acaban en Saudita. Se le va de las manos un poco en Sí, ese sí. sentido. Pero lo que yo creo que es curioso, y yo creo que también por eso se llama este álbum La Odisea, ¿no? Es ese gag final al que ya hiciste referencia antes y que, bueno, pues es spoiler, pero claro, es un álbum de 1981 que yo creo que quien se acerca a esta conversación lo ha leído o lo conoce. Y entonces el hecho de que realmente estamos ante un viaje complicado, con muchos recovecos, con muchas dificultades, obstáculos, etcétera, y al final consiguen algo, lo acaban perdiendo por, bueno, pues porque Obelix hace algo que no debe hacer, por sus impulsos, quizá, por así decirlo, ¿no? Y después cuando llegan a la aldea resulta que el viaje no era necesario, que yo creo que es lo que lo hace todavía mayor odisea, porque si hubiesen tenido teléfonos móviles, pues habría llamado Panoramix y habría dicho, abortamos la Sí, misión, ya podéis volver, ¿no? claro, a mí lo que da más atención es por qué no vuelven a intentarlo. Bueno, es decir, vale, se me acaba la poción, pero tengo Belix, pues me vuelvo por otro Odre, que ya sé dónde está. A mí eso es lo que más me llamó la atención en su vida, que se siente es decir, ¿dónde vais? ¿Volver? Si No, ya da igual, si y además explica además, hay un mes fuera. dice, en la próxima ocasión os lo traeré. O sea, Sí, que dice, no, no es necesario que vengáis, no, todo esto que habéis hecho es innecesario. Y efectivamente lo era, porque cuando llegan a la aldea, pues allí están pegando piñas a los romanos, ¿no? es lo que decíamos antes de que es un Diabolus Machina, es que van al puerto, vuelven con espía de maíz y tampoco pueden embarcar. Ujú. Venga, otro problemón encima. Pero bueno, eso también nos lo dan con muy bien, y ahí ya el druida dice, bueno, ya hasta aquí, y dice, venga. No sé si en ese momento es un poco antes, cuando dicen que venga ya, ahora ya sí que avisamos a César y las legiones. Pero bueno, Sí, hemos hablado además, ahora de un personaje que nos hemos olvidado al hacer las referencias a, a la religión, ujú. que es Poncio Pilato. Ah, Sí, que aquí aparece como Poncio Penates, ¿no? Eh, claro, porque se supone que estamos unos 80 años antes de Poncio Pilato. ujú. Entonces, claro, no puede ser el mismo personaje. Es igual que Spartakis, cuando hablemos del Gran Dragón, que no es Espartaco. Pues no Claro. puede ser el mismo personaje. Pero está muy bien traído esa viñeta. Que bueno, además es una caricatura ese personaje. Es una caricatura de un cantante, me parece, francés, ¿vale? Pero la viñeta está muy bien y el comentario de Druida de me pone nervioso lavándose todas las manos. Y además el comentario del druida es ese, pero el comentario del propio Poncio Penates es si esto ocurre fuera de mi jurisdicción, a mí me da igual. Hombre, sí, sí. Yo creo que eso todo el mundo lo entendemos en Europa, ¿vale? No sé la comunidad judía si lo entiende o no lo entiende, supongo que sí, pero es un humor muy fino, muy bien Ujú. traído, muy gracioso. No ofende, y hace referencia a la religión, pero no ofende en absoluto. Y me parece muy gracioso, me parece, vamos, que lo podía haber escrito René Goscinny Sí. tranquilamente. Además es una cuestión del acervo cultural que se ha traducido a varias lenguas y a varias tradiciones, porque en inglés también se dice esto de me lavo las manos, es decir, me da igual. Se dice en inglés, se dice en francés, se dice en español. Entonces, claro, es una cuestión cultural, ¿no? Que ahí aparece, y claro, aparece antes de tiempo, de la misma manera que Asterix y Obelix pues están en el portal de Belén antes de tiempo, ¿no? Antes de tiempo. Es decir, se puede decir que según la tradición Jesucristo nació en el mismo portal en el que Asterix y Obelix En el- 80 años antes Exacto, pasaron la noche, ¿no? Que eso no exacto, lo dice la exacto. Hay Biblia, un, pero lo podría decir. exacto, y hay un buey y una mula, igual. Sí, 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 tal cual lo dices, Y tal hay, cual lo y hay dices. un personaje también que no nos podemos olvidar, que es ese personaje que los lleva, ¿no? Cuando están ahí, cuando están ya en Oriente Medio, que los dirige y que se titula, o que se llama, perdón, Soy soltero en la vi, ¿no? Ese, Sí, ese, hay dos ese- personajes, hay dos personajes que les ayudan, ¿vale? El primero, ahora no recuerdo el nombre, que es el que se encuentran con el burrito antes de entrar en, la voy a mirar, el Absalón de té, es verdad. sí, es verdad, Absalón de T, sí. Pero, bueno, luego hablamos de este. Y luego está el que comenta hasta ahora, ¿vale? Que es el que les ayuda adentro, que es la caricatura de René Goscinny, Ujú. ¿vale? Que es René Goscinny. Alberto ya había caricaturizado a su amigo y a él mismo, pero siempre en pareja.
Ujú. Aparecen en las series en los Juegos Olímpicos, aparecen en un friso en Atenas, aparecen en Asterix y el Caldero, aparecen en la grada y aparecen en Obelix y compañía como legionarios. Pero siempre aparecen los dos. Y aquí es la primera vez que él quería homenajear a su amigo y poner la caricatura, pero lo pone en un personaje que ayuda y que es muy bueno. Y el nombre, este es el de Hoy soy soltero en la Soy vida. soltero en la vi, sí. El nombre me parece fantástico. Fantástico, porque para la gente que no lo sepa, René Goscinny era muy contrario a casarse. Él era, era soltero y quería seguir soltero. Y hay un par de referencias. Hay otra en La Gran Travesía, que ya comentaremos en su día, que también hace referencia a eso. Decir, al final no es la palabra, pero se casó, tuvo una hija, ¿vale? Pero claro, lo típico en los años 50 y 60 era que todo el mundo se casase, o sea, perdón, se casabas o vestir santos, te decían. ¿Vale? Entonces, el nombre me parece fantástico para este personaje soltero en la vida. Eh, supongo que hace relación porque es el nombre en España, pero si no me equivoco, en Francia no es así. Sí, pues ¿Parecido? creo que en francés A ver es... si lo encuentro. eh, pues no sé si está por aquí o no, porque es, sí, pues la verdad es que no encuentro el nombre en francés, no sé si es Josué Pacialet, pero no sé si es ese, porque hay, Pues, lo busca exactamente, pero aquí no lo encuentro. Sí que el de Al Salón de Té, que en su día cuando lo leí, no lo entendí, hasta que fui a Francia y vi los salones de té, ujú. y dije, anda. Pero ese en francés también tiene un nombre diferente. Y también volvemos a lo que decíamos al principio de las lecturas de los adultos. O sea, el personaje del burrito que les ayuda a entrar en Jerusalén, en, en francés se llama Josué Pacieley. No Sí, sé exactamente. Josué Pacialet, ahí está, sí. Exacto. Es decir, no Que hace vayas ahí, ¿no? referencia, sí, pero hace referencia a un gag muy famoso de los años 70 de un humorista francés, en la televisión francesa. Es un poquito como si aquí se llamase, como si en España se llamase hasta luego, Lucas, hasta luego, para poner un ejemplo. Entonces, claro, tú y yo nos le diríamos, Lucas, hasta luego, mi hija no. Claro, Mi hija claro, no claro, entendería nada, claro. no entendería nada. Pues esto pasa con este personaje. Que el nombre hace referencia a un gag muy famoso en Francia en los años 60, pero en los años 80 los chicos que lo leyeron, unos sí lo entendería, pero muchos no. Entonces, en España lo cambia por el salón de té, que yo en su día tampoco, dije, bueno, ¿vale? Pero cuando viajas a Francia dices, anda, sí, lo de Absalón, hay muchos salones de té Claro, y además juega con el nombre Absalón, que sí que es un nombre que sería típico de esa parte del mundo, pero después le añade lo de DT. O sea, está realmente muy bien hecho. sí, Y bueno, yo siempre digo que para mí desde siempre los nombres de los personajes fueron una de las cosas que siempre me han hecho más gracia desde que era niño, pero claro, en muchos casos esos nombres se los debemos al traductor o a la traductora porque el original francés pues es un nombre gracioso en francés, pero luego eso hay que adaptarlo a cada lengua y no siempre es fácil de sí. hacer. El personaje No, ese perdona, de... perdona, perdona una cosa, tenías razón, ¿vale? El Saúl Peye es el que en España es un soltero en la vid y es el Sí. que hace referencia al gag del humorista. El otro, el del burrito, no sé exactamente a qué se refiere el nombre. Pero Y, que el que hace referencia al gag es el de Soy soltero en la vid, que es la caricatura de Goscinny. pues en francés es Saúl Payet y Sí. no sé exactamente a qué hará referencia, A, porque eso, a un gag Ujú, de Francia, pues le ujú. digo, este es el que sería en España, digamos, Lucas hasta Lucas. luego, ¿vale? Por decir algo, no es Claro, claro. traducción lógica, pero para que entendamos que es un gag de hace 20 o 30 años. Ujú, claro. ¿Vale? El otro no, el otro me he equivocado, son nombres parecidos, digamos, pero me he equivocado en eso. Pues eso más o menos es lo que encontramos como contenido.
de esta obra, que es la segunda, como hemos comentado, de Albert Uderzo, él sin ayuda de nadie, porque ya Goscinny no estaba con él. Hay, como podemos ver, algunos homenajes al propio Goscinny. Supongo que para Uderzo haber perdido a Goscinny pues fue un golpe muy, 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 muy duro, y lo podemos ver evidentemente en lo que tú comentabas antes de todos esos años sin publicar, pero el hecho de que pues se le viene encima el tener que crear obras de Asterix que van a ser desde luego comparadas, él lo sabe perfectamente, con las clásicas, con su amigo Goscinny, pero yo creo que en esta en particular sale muy, 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 muy bien del envite, y es una obra que a mí me Sí. gusta mucho. No sé si para ir terminando tienes algún comentario que se nos haya olvidado, Un par de, un par de cosillas. cuando terminemos con eso, pues hacer como una especie de comentario final de por qué acercarse a este álbum en particular, porque me parece un álbum realmente muy, muy, muy recomendable, Carlos. Un par de cosillas. Hay una cosa que ya comentaré cuando la gran zanja, y es que tenía una tercera vía, es decir, él podía haber dicho, se ha acabado Asterix, Asterix en Bélgica es lo último y se ha acabado. El continuado, yo creo que es acertado. Para mí la tercera vía hubiera sido la mejor, que es contratar a otro guionista. Yo creo que esa hubiera sido la más acertada, que es lo que hizo Morris con Lucky Luke. Uh Es -huh, decir, de hecho, Lucky Luke empieza siendo el guión propio y luego contratado a Goscinny, y Goscinny lo mejoró, Lucky Luke. uh -huh, Yo creo que aquí no sé si lo hubiera mejorado, quizás seguramente no, ¿vale? Pero yo creo que la tercera vía hubiera sido bueno, pero eso es una opinión personal, uh -huh. completa y absolutamente personal. De cosillas del álbum que recuerdo que podríamos haber comentado, recuerdo que hay otro personaje que es una caricatura que en España pues pasa desapercibido, que es el que yo llamo M, Uh -huh. el jefe del 006, que es Phil Astarfinus, lo que es un personaje muy famoso en Francia, no recuerdo, es un actor, me parece, creo que era un actor. No, no sé si es el que se parece a Jean Gabin, el actor Jean Gabin, Jean pero Gabin es Poncio Pilatos, ¿no? es Ponce Pilatos, efectivamente, sí, sí, sí. No, es el Phil Astarfinus. Bueno, lo buscaré, no me acuerdo qué personaje es, pero, pero es que personaje no, que, bueno, personaje real, Sí. ¿vale? Este es un personaje conocido en Francia. Pero aquí volvemos a las conversaciones estas de Oderzo. Oderzo le dijo, oye, te voy a caricaturizar. Vas a salir en el... Oderzo le dijo que vale, ¿vale? Y luego cuando le preguntaron no le gustó. No le gustó ser el malo, ¿vale? Y de hecho hay una entrevista por ahí, parece bastante famosa en Francia, que le preguntan, oye, ¿qué te parece? No sé, y en Asterix, y contesta, Asterix y Asterix. Contestó de mala manera. Y Uderzo, por otro lado, ningún contestó, dijo, no vuelvo a preguntar a nadie. El personaje, Fíjate. el actor, por cierto, lo he encontrado, es Bernard Blier, que es un actor francés nacido en Argentina, de hecho, y por lo que parece muy prolífico entre los años 30 y los años 80. Y la verdad es que veo la fotografía de Bernard Blier aquí en internet y se parece muchísimo a Fiel hasta el fin. La verdad es que Sí, sí, es tan clavado como Sean Connery lo es a 006. pues Uderzo contaba eso en las entrevistas estas que hizo después, conversaciones, contaba eso, ¿no? Que a este se lo dijo, y que luego encima, o sea, dijo que no le gustó, no sé si era judío o no, no, pero no le gustó, y Uderzo dijo, no voy a preguntar a nadie más, lo haré si me da la gana, Y y ya no le está, voy- claro. y ya está, y no vuelvo a decir a nadie más esto, ¿no? Pero bueno, volviendo al álbum en general, lo que comentabas, ¿no? De por qué, de por qué leerlo, porque, bueno, primero porque si lo lees objetivamente, Uh -huh, yo estoy convencido de que la mayoría lo hubiéramos achacado tranquilamente a René Goscinny, o sea, no a Uderzo. Porque trata con mucho cariño un tema espinoso como es. No se trata de religión, pero lógicamente está metido en este álbum. Todo el conflicto de la zona. Y por lo que comentábamos, eso de temas tan candentes hoy día como alternativas al petróleo o alternativas a las baterías o lo que sea, ¿vale? Como ya en aquella época se
lógicamente era algo de primer orden. Y lo sigue siendo, desgraciadamente. Sí, sí. Sí, pues a mí es un álbum que me gusta precisamente por eso, porque yo creo que habiendo leído todos los álbumes con Goscinny, no se nota prácticamente el hecho de que Goscinny ya no está ahí, que no tiene mano ahí. Quizá es algo que pasa también en La Gran Zanja y entonces por eso él, Uderzo, no estaba contento. Pero supongo que como tú decías al principio, tendría que estar orgulloso también al mismo tiempo, porque Goscinny era un magnífico guionista y Uderzo lo sabía mejor que nadie. Pero es un álbum que a mí me atrae especialmente, pues además de por los gags y los homenajes a diferentes cuestiones, los elementos bíblicos, los elementos de 007, James Bond y todas esas cosas, me atrae sobre todo por un lado, la finura del humor Del que humor. utiliza en unos contextos tan complicados temáticamente como lo que tú comentabas antes, y después también porque es un viaje, pero no es un viaje típico. Y a mí eso me gusta, porque le da como una vuelta al viaje y lo relaciona, además, después, con esa idea de la cultura, de la literatura clásica, que es la Odisea, que es el viaje con muchas complicaciones, que parece que nunca se va a terminar, con muchos obstáculos, recovecos, etcétera, y al final me gusta también el hecho de que sea un viaje que es necesario para crear la obra, pero no es necesario ya porque se ha encontrado un sustituto y realmente se podría haber ahorrado, ¿no? Esa broma final de que todas las dificultades, todo lo que se va alejando, las complicaciones que tienen que afrontar y después finalmente vencer para finalmente no conseguir nada, porque ni vuelven con es un álbum en cierto modo un tanto nihilista, porque se pegan contra el mundo y vuelven con nada y al final no necesitaban nada y entonces pues esa me parece una Sí, vuelta de tuerca sí, final maravillosa. si te fijas, muchas de las cosas que has comentado van a pasar también cuando analicemos La Gran Zanja. Ujú, La Gran Zanja es un álbum también parecido, ujú, no es un de viaje, pero es ujú. un álbum que todo esto que has comentado pasa muy parecido. Pasa muy parecido. Y que al final de todo se resuelve, lo podrían haber resuelto muy fácilmente entre ellos. Nada, no vamos a hacer spoiler porque ese sería spoiler de nuestro propio vídeo. Claro, Pero, efectivamente. pero pasa lo mismo. Entonces, esos dos álbumes para mí son los mejores. Hay quien también cataloga a Asteris en la India, pero bueno, yo para mí esos dos primeros son los mejores porque precisamente copió un poquito el estilo de René Goscinny, un poquito no, lo Bastante, copia, sí. pero ya bueno, lo hace muy bien, pero lo hace muy bien. Y es luego cuando quiere dar otro impulso y otras cosas, cuando se pierde y divaga, cuando ya hace otro tipo de álbumes. Todavía, bueno, ya hablaremos del hijo de Asteris, todavía me gusta un poquito, pero luego a partir de la India, así que no, hace otro tipo de cosas, o hace otro tipo de humor, ya no hay segundas lecturas, porque en La Rosa y la Espada no hay una segunda lectura. Ujú, ujú. Es lo que estás viendo, es lo que estás viendo. Bueno, ya hablaremos de todos esos, que a lo mejor hablamos con ellos en conjunto, porque ahí yo creo que se perdió mucho Uderzo. Sí, Pero volviendo a estos, quizá no fue coincidencia que fuesen los dos primeros que creo después de la muerte de Goscinny los que quizás sean más interesantes desde tu punto de vista. yo creo que, exacto, él, bueno, dijo, voy a contar historia, voy a continuar la historia, voy a continuar la serie, la continúo igual, he tenido éxito, pues venga, pues se vino arriba, se vino arriba, como decimos aquí. Bueno, una de las cosas que le gusta especialmente a Obelix 2.0, a nuestro amigo Carlos Martín, es tener las aventuras de Asterix en la lengua del lugar al que viajan Asterix y Obelix cuando se trata de un viaje, como es el caso de la Odisea de Asterix. Y curiosamente, Carlos, tienes ahí en hebreo el álbum de la Odisea de Asterix. ¿Qué es especial sobre ese álbum? Lo más especial, ¿vale? Bueno, aparte, lógicamente, el idioma y las letras con caracteres diferentes en latino, es que es completamente al inverso de la edición normal. Aquí tenemos la edición normal, la última,
en español y aquí tenemos la edición en hebreo. Como es al revés, se abre al revés. Ah, Se abre al claro, revés. como las obras en árabe, ¿no? Exacto. Y se lee al revés. Y Lo entonces que la no es. disposición de las, o bueno, o en japonés también, los mangas, también Sí, ocurre esto, ¿no? Pero entonces la disposición de las viñetas es al revés también. sí, correcto, pero yo juraría, ya lo miraré. Conseguí este verano pasado una edición en japonés de Asterix, pero yo diría que se abre normal, que se abre de derecha a izquierda. Este no, este se abre de izquierda a derecha. ¿Vale? Es una de mis joyitas de la colección. Y quería enseñárosla. Es bonita la portada, además. Sí, sí, porque además es el cielo más azul, así como hay otros. Ah, no lo tengo por aquí. Creo que hay una edición francesa que es muy amarillo, más Ujú, desierto, ujú. más desierto. Aquí sí que se ve el cielo muy bien y es muy bonita esta edición. Sí, sí. Además el entintado también es muy vivo. No sé si se aprecia bien, pero son Vale. colores muy, muy vivos. A ver si veo el año. Va a ser complicado porque está en hebreo. Sí, no sé si los números son los mismos en hebreo o no, pero Sí, 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 está aquí. Bueno, ya lo mostraré, ya lo pondré. Es 2008. Es de 2008. 2008 esta edición. Pues Carlos, creo que con ese comentario que además promete otros vídeos sobre otros álbumes que llegarán en un futuro, espero que próximo, pues podemos poner aquí punto y final a esta odisea de Asterix. No ha sido en absoluto para nosotros una odisea hablar sobre él, sino más bien un placer porque es un álbum muy recomendable y que a mí me gusta mucho y que no había leído desde hacía tiempo, así que te agradezco haberlo elegido y haberlo propuesto porque hacía pues a lo mejor 15 o 20 años que no lo leía y fue realmente muy placentero preparar esta conversación dentro de esta serie Obelix y compañía que continuaremos aquí en mi canal de YouTube Antón GF siempre que podamos cuadrar agendas y tengamos un momento Sí. libre para conversar y charlar y analizar y sobre todo divertirnos con Asterix, Obelix y compañía como excusa para ello. Muchas gracias, Carlos, y nos vemos aquí en Obelix y compañía en la próxima ocasión. Muchas gracias, Antón. Ha sido un placer y ya sabes que disfruto mucho estas conversaciones contigo y que, bueno, que espero que la gente que nos oiga, nos vea, también las disfrute. Este ha sido un nuevo episodio de Obelix y compañía. Si tienen algún comentario, por supuesto, déjenlo por la parte de abajo de este vídeo y nosotros responderemos y entraremos en una conversación con ustedes acerca de cuestiones relacionadas con Asterix y Obelix y en especial con este álbum de 1981 que es la Gran La Odisea. Odisea. Gracias, Carlos, y hasta muy pronto. Gracias.